Episodio 24. La Allspark. Nos encontramos en la base Omega 1, en este lugar podemos observar a un muy angustiado Ratchet observar el vórtice de energía, a través del cual comenzaron a surgir sus compañeros, todos bastante afligidos, cosa que lo confundió y preocupó a partes iguales, pero esos sentimientos solo aumentaron cuando vio que 3 de ellos traían a sus amigos humanos. ¿Los niños, enfermera Darby?, preguntó sorprendido, mirando directamente a Windblade. ¿Alguien puede explicarme qué sucede? Volvió a preguntar de manera general, pero nadie le respondió. Esto solo aumentó su mal presentimiento, y justo cuando estaba por preguntar nuevamente, a través del vórtice de energía apareció Bolt cargando a un muy mal herido Optimus. Por la Allspark, dijo a punto de entrar en estado de shock. No obstante, se esforzó por no hacerlo, ya que debía ayudar a su amigo, a quien junto al Grueker llevaron a la zona de enfermería, comenzando a tratarlo, al mismo tiempo que nuestro protagonista salía del portal, el cual se cerró un segundo después. Megatronus, ¿qué está pasando? Ante esta pregunta el exhumano tomó una respiración profunda para controlar sus emociones. Megatron destruyó el cerrojo Omega, respondió finalmente mientras Elita tomaba el lugar de Ratchet en el tratamiento de Optimus, pues esta vez fue inevitable que quedara pasmado ante la noticia. ¿Qué?, preguntó en un susurro cayendo de rodillas, apoyando sus manos en el suelo mientras trataba de procesar lo que había pasado. Ese maldito dientes de sierra, acaba de arruinar nuestra única oportunidad de restaurar nuestro planeta natal. Gruñó Smokescream golpeando una pared de la montaña. Fue en ese momento que se abrió una línea de comunicación con el agente Fowler. Prime, el Pentágono está listo para pasar a DEFCON 1, necesito saber contra qué lidiamos. Gritó como ya era costumbre, tan pronto como su imagen en videollamada apareció en el monitor principal. ¿Qué sucede, agente Fowler?, comentó el único Prime disponible. Tal vez deberían salir y verlo por su cuenta. Fue su única respuesta, así que Megatronus llevó su atención al médico que aún estaba indispuesto, después a su hija, que junto a Overdrive y Windblade trabajaban para estabilizar la situación de Optimus. Ustedes 3 quédense, Hotshot cuida a los humanos. Las 3 féminas y el Triple Changer asintieron, mientras el resto del equipo se dirigía rápidamente al elevador, dirigiéndose a la parte superior de su base secreta, y la imagen que los recibió fue por decirlo menos impactante y aterradora, ya que a 1 kilómetro de su ubicación actual se alzaba una enorme fortaleza de metal negro. ¿Pero qué demonios es eso?, preguntó Jetfire al mismo tiempo que un helicóptero militar aterrizaba a un costado de ellos, y de este surgía el agente Fowler justo a tiempo para escuchar la respuesta de Megatronus. Parece que Megatron logró realizar la primera fase de su ciberformación de la Tierra, la construcción de su fortaleza. Su voz era una mezcla de furia y tristeza por saber lo que eso significaba para su ciudad natal. En Jasper, Nevada, murmuró el humano con curiosidad. No lo entiendo, ya hice que evacuaran la ciudad, ¿por qué aquí?, murmuró antes de explicar/preguntar, justo para ver cómo la Némesis se alojaba en uno de los puertos superiores de aquella ciudadela mecánica. Porque los Decepticons han descubierto la ubicación de nuestra base, dijo Megatronus mientras observaba cómo desde la nave numerosos soldados aéreos e Insecticons se desplegaban para comenzar a atacarlos. En respuesta los Autobots comenzaron a disparar sus propios cañones, logrando derribar a algunos, pero viéndose forzado a retroceder debido a gran número de oponentes. Autobots, regresen a la base, ordenó Megatronus corriendo un poco hacia enfrente para desplegar todo su arsenal. Bazooka destructora, exclamó disparando todo lo que tenía para darles tiempo a sus compañeros de regresar al elevador. Fowler, ¿qué está haciendo?, cuestionó Volk observando al ex-marín subir a su helicóptero. Mi trabajo, Grandulón, fue su respuesta mientras el helicóptero se elevaba y comenzaba a disparar contra los Decepticons. Sabiendo que era inútil tratar de detenerlo, nuestro protagonista retomó su andar hacia el interior de la Omega 1, el cual se sacudía debido a los fuertes impactos de los proyectiles enemigos. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera?, preguntó Hotshot, que hasta hace un momento parecía estar agitando a Ratchet. Los Decepticons han invadido Jasper, respondió Arcee, con Bolt con un tono burlón agregando. Y Fowler cree que los puede ahuyentar. Al mismo tiempo en el exterior, vemos como el helicóptero de Fowler se movía alrededor de la base evadiendo varias ráfagas de energón, mientras hablaba por el comunicador. Comando de defensa, habla el agente especial, William Fowler, necesito apoyo de combate inmediato.
En eso una ráfaga logró golpear un costado del helicóptero, dañando uno de los motores, reduciendo drásticamente la movilidad del vehículo, dejándolo como blanco fácil para 3 Insecticons. Vamos, comando de defensa. Susurró a los cielos justo cuando desde este mismo ráfagas de energón derribaron a los insectos, sorprendiendo gratamente al militar. Levantando la mirada se encontró con la Jackhammer. De regreso a la base Autobot, todos discutían qué hacer cuando la comunicación con Fowler se reactivó. Los refuerzos han llegado. Anuncio, y Overdrive le respondió. No lo tome a mal, agente, pero su milicia no puede prevalecer contra los. En ese momento una nueva voz se unió a la comunicación. No creyeron que le dejaría al equipo Prime toda la diversión. Todos se sorprendieron. «Y aquí», exclamó Volk feliz. «Mi nave detectó una extraña oleada de energía, espero que no les moleste la compañía». Ante esto nuestro prota respondió. «No, eres más que bienvenido». Con eso la comunicación se cortó, sabiendo que ya no había nada que hacer. Megatronus miró a Arcee, quien le devolvió la mirada. «Prepárate a sacar a todos de aquí». Esto sorprendió a la Fembolt. «¿Vamos a abandonar la base?», preguntó, y el exhumano asintió antes de responder. «Es más que obvio que ya la perdimos. Ellos solo ganarán tiempo para que escapemos». Llevó su atención al equipo. «Tomen lo importante de las bóvedas». Todos asintieron y algunos corrieron a cumplir su encargo, con Arcee activando el portal terrestre. Por su parte el Triple Changer Mayor miró a Jetfire. «Tú transporta a tu abuela, Miko y Raz». Un nuevo asentimiento. Volk, Hotshot, transportarán a Optimus. Otro asentimiento, mientras Megatronus miró a Ratchet, que seguía perdido en sus pensamientos deprimentes. Cansado y sabiendo que no tenían tiempo, se acercó a él, para darle un golpe en la mejilla derecha. Por Primus Ratchet reacciona. Le gritó, tomándolo de los hombros. «No es momento de lamentarse por lo que Megatron hizo, debemos movernos a la Omega 2, y preparar un contraataque, solo así haremos que Megatron pague por lo que hizo». Esto pareció ser suficiente para que el médico reaccionara finalmente. «Ahora ayuda a transportar los instrumentos que necesites para tratar a Optimus». Aún sin decir nada el veterano asintió, internamente sorprendido por el liderazgo que estaba presentando el joven Prime. Mini time skip. Tras varios minutos muy ajetreados, la mayoría del equipo Prime ya se encontraba a salvo en su segunda base, solo quedando Megatronus al borde del vórtice de energía. «Debo asegurarme de que no tengan los medios para encontrarnos», susurró para sí mismo, teniendo en su mano una de las granadas de Volk. Al mismo tiempo en el exterior, de alguna manera sorprendente, el agente Fowler lograba sobrellevar el combate contra las tropas de Decepticon, teniendo ya algunos cibertronianos muertos a su nombre. Por otra parte, la Jackhammer se encontraba siendo perseguida por numerosos Decepticons, teniendo uno de sus motores bastante dañado. «Chatarra». Wheeljack se quejó justo antes de que su segundo motor fallara, llevándolo en picada al suelo lejos de la base. «Esto no es bueno», comentó el agente Fowler justo cuando la Némesis se colocaba por encima de la base Autobot. Sabiendo que esto no podía ser bueno, Fowler decidió alejarse, y qué bueno que lo hizo, porque mientras se alejaba logró divisar cómo desde la parte inferior de la nave de guerra, surgía un gigantesco cañón de energón, el cual comenzó a acumular energía. «Por las barbas del tío Sam», Fowler gritó mientras observaba cómo el rayo de energía reduce a escombros la base Autobot. Haciendo uso de todo su entrenamiento, el hombre decidió alejarse para preparar al ejército humano, pero aún con eso fue incapaz de mostrar genuina preocupación por sus amigos y aliados. Y mientras el humano se alejaba, Megatron junto a Sonway aterrizó en medio de los escombros, encontrando el emblema Autobot que alguna vez fue el centro de mando. «Este planeta es mío», declaró Megatron mientras alzaba su brazo robado al aire, adoptando una pose victoriosa. Mientras tanto, en una ubicación desconocida, nos encontramos en lo que parece ser una sala de mando, bastante similar a la de la Némesis, pero al mismo tiempo mezclada con la Omega 1, exceptuando que sus colores eran mucho más cálidos que ambas fortalezas, siendo en su mayoría azul cielo y blanco. Esta es la afamada base Omega 2, siendo bastante más grande que la base original de los Autobots, el viejo silo de misiles. También, a diferencia de la base anterior, esta base contaba con andamios elevados en las paredes para que los humanos pudieran moverse por la base a la misma altura que sus compañeros Autobots, pero ahora nosotros nos enfocamos en el grupo de Autobots que respiraban con dificultad, mientras alrededor se veían numerosas cajas de energón, las reliquias de Ayacon, las distintas herramientas de Ratchet, y la cámara criogénica donde se encontraba Arachnid. En ese momento, a través del vórtice de energía apareció nuestro protagonista, con expresión triste por lo
lo que había tenido que hacerle a la que hasta hace poco fue su segundo hogar. Bien, sé que es triste, pero la destrucción de la base nos conseguirá por lo menos unos días, para organizarnos, y ver cómo podemos atacar la fortaleza de los Decepticons. Comentó Megatronus y hubo varios asentimientos. Pero desgraciadamente no podemos contactar con Fowler o el gobierno humano. Comentó Windblade sabiendo que son y monitorear las comunicaciones humanas, varios asintieron ante ese hecho. Existen maneras no digitales de comunicarnos en este planeta. Comentó la madre de nuestro protagonista desde la nueva zona de descanso humana, a lo que Rafael asintió. Podríamos enviar una carta. Comentó Miko desde el sillón. Pero tardaría mucho tiempo en llegar. Le respondió el humano más pequeño, pensando en una solución. Mientras tanto, en la recién creada ciudadela de Decepticons, en la cima de este lugar, vemos a Megatron sentado en un trono, observando a Knockout junto a 2 soldados arrastrando a un inconsciente Wheeljack. Mire a quién encontramos, dijo el doctor con una sonrisa. Sacado de los escombros de su nave. Esto sacó una sonrisa en el rostro del guerrero de Keon. Así que uno sobrevivió. Murmuró mirando a la figura inconsciente, antes de mirar a sus subordinados y dar una orden. Lleven a nuestro Mosper a su celda para interrogarlo. Los 3 asintieron y salieron para cumplir con su trabajo. En ese momento un portal espacial se formó a un par de metros frente a él, y desde este surgió un soldado genérico. ¿Lograron recuperar algo de los restos del cerrojo Omega?, cuestionó el portador del Dark Star Saber, a lo que su subordinado respondió. Seguimos trabajando en ello, Lord Megatron, pero encontramos algo, o mejor dicho a alguien que me parece alegrará aún más su día. Esto confundió al guerrero de Keon, mientras el subordinado se hacía a un lado, dejando ver que desde el vórtice de energía aparecía un Cybertroniano de gran tamaño y complexión voluminosa. Sus colores más representativos son el plateado y morado, junto con un gran cañón en el lugar de su brazo izquierdo, pero sin duda lo más llamativo de su apariencia era que solo contaba con un ojo grande y rojo. Shockwave. Megatron murmuró sorprendido mientras observaba al recién nombrado Shockwave hacer una pequeña reverencia ante su líder. Es bueno volver a verlo, Lord Megatron, dijo con una voz carente de cualquier emoción y repleta de profesionalismo. También es bueno verte, pero creí que habías muerto en Cybertron, le respondió Megatron levantándose de su trono para acercarse. Los reportes de mi muerte fueron prematuros, respondió el cíclope cybertroniano, y Megatron le hacía una señal para que continuara su explicación. Después de que 2 Autobots lograron infiltrarse en mi laboratorio en Cybertron, traté de seguirlos a través del portal espacial. Sin embargo, incluso yo no pude prever el resultado. Una Fembot en un tiro de suerte logró darme en el ojo. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en los escombros cegado. Pronto fue evidente que estaba varado en nuestro planeta muerto, sin ningún medio de comunicación. A pesar de su carencia de alguna emoción, Megatron detectó un pequeño atisbo de frustración. Con el tiempo reparé mis heridas y continué mis experimentos. La soledad me dejó hacer tremendos avances en mi investigación, hasta que un día mis instrumentos detectaron una gran oleada de energía no identificada. Lógicamente viajé para investigar su origen, al borde del mar de Óxido, donde encontré a su equipo de rescate y los restos ardientes del cerrojo Omega, pero este no era el grupo de búsqueda que he estado esperando desde hace tanto tiempo. Esto solo deja una pregunta sin contestar: ¿por qué fui abandonado en Cybertron? Megatron comprendía por qué Shockwave quisiera una respuesta, así que se la daría. Según el reporte de Starscream, la explosión del portal espacial derrumbó la cámara del núcleo de energía, y lo último que se dio de ti fue cómo entraste al portal, y nadie te vio salir. Shockwave, sin motivo por el cual desconfiar de su líder, comentó. Supongo que bajo esas circunstancias mi muerte fue la conclusión más lógica. Con esto fuera del camino, Megatron decidió pasar inmediatamente a los asuntos importantes. Me alegra tenerte de vuelta, justamente necesitaba un segundo al mando. Una vez más el recién llegado asintió. Tenemos un prisionero Autobot, me gustaría que fueras tú quien lo interrogara, en búsqueda de la ubicación de sus demás compañeros. Así se hará. Los Megatron, recomiendo una conexión psíquica cortical, al ser el único medio en el cual el prisionero no podrá mentirnos. Al día siguiente, de regreso a la base Autobot, con la mayoría de los miembros descansados, se dispusieron a hablar sobre qué hacer a continuación. Yo creo que lo primero es reunirnos con Jackie, comentó Volk, atrayendo la atención de todos. ¿Y cómo haremos eso sin revelar la ubicación de nuestra nueva base?, cuestionó Overdrive, y Volk le mostró una sonrisa orgullosa.
Protocolo Druecker estándar: cuando nos separamos, la unidad siempre se agrupa en un grupo de coordenadas específico. Si Jackie está vivo, ten por seguro que lo encontraremos ahí. Con esto en mente, Megatronus asintió. Ratchet, monitorea las coordenadas que te dará Volk. En cuanto detectes la señal de Wheeljack, Volk irás por él. Ambos bots asintieron. Fue en ese momento que el equipo más avanzado detectó una señal de alta frecuencia. Esto llamó la atención de todos, que veían al científico / médico decodificar. Es una señal Autobot, reveló tras unos segundos de silencio. ¿Wheeljack?, cuestionó Windblade viendo al veterano negar con la cabeza. Viene del espacio, reveló. Con esto todos miraron al que por defecto sería su líder. Podría ser una trampa, comentó Arcee, y Megatronus estuvo de acuerdo. Contáctalo, veamos quién es, ordenó, y así se hizo. Aquí base Autobot Omega 2, nave Autobot, identifíquese. Ratchet habló a la espera de una respuesta. Base Omega 2, habla el comandante Ultra Magnus. Es bueno escucharlo de nuevo, doctor, dijo una voz que a nuestro prota le recordaba a un militar dedicado, mientras que el resto, con la clara excepción de los nacidos en la Tierra, junto con Smokescream, estaban en shock. El comandante está vivo, susurró Von Volby en pitidos. ¿Qué? ¿Quién es ese Ultra Magnus?, cuestionó Hotshot, siendo Windblade quien le respondió. Ultra Magnus era la mano derecha de Optimus durante los días de la guerra en Cybertron. Optimus mismo fue quien lo entrenó. Esto sorprendió a todos, pues de cierta manera se podría decir que Ultra Magnus y Megatronus eran compañeros indirectos. Puede ser, pero no podemos poner en riesgo nuestra ubicación actual, comentó nuestro protagonista antes de mirar al médico. Mándale las coordenadas de un lugar lejos de nuestra base, iremos por él. Después se giró para ver al resto del equipo. Smokescream, Jetfire y Arcee irán conmigo, el resto permanezca en alerta. Hubo varios asentimientos. Mini time skip. 30 minutos más tarde nos encontramos en medio de un bosque en el continente europeo. En este lugar vemos al escuadrón Autobot, con sus armas listas, mientras observaban una nave cybertroniana aterrizar a un par de metros de distancia. Segundos más tarde, desde el interior de esta nave salió un cybertroniano de tamaño y complexión similar a Optimus, pero con notables diferencias. Para empezar, la más evidente era que este Autobot era mayormente azul con detalles rojos, contando con unas grandes hombreras, y su cabeza tenía una forma más rectangular. Comandante, nadie supo nada de usted cuando Cybertron se oscureció, comentó Arcee asombrada, y el recién llegado mostró una mueca de disgusto. Soldado, tal vez no estamos en Cybertron, pero el protocolo militar prevalece. Hablo con seriedad. Mil disculpas, señor, dijo Arcee poniéndose firme cual soldado. Por su parte, Smokescream y Jetfire intercambiaron una mirada curiosa, pero guardaron silencio, mientras que Ultra Magnus retomaba la palabra. En cuanto a tu pregunta previa, mi historia es la de todos los Autobots desde el éxodo. Vagué por el espacio en busca de otros, me reuní con algunos, a menudo solo para verlos caer a manos de los Decepticons, explicó Jetfire. Lo retomó desde ahí, hasta que detectó el rayo Omega y lo siguió hasta aquí. Esto le ganó la atención de Ultra Magnus. Si te refieres al brote masivo de energía originado en Cybertron, eso es afirmativo. A mi llegada resultó evidente que este planeta había sido invadido. Mi escáner detectó una señal de vida Autobot. Arcee lo pensó un poco. Wheeljack, dijo Jetfire alegre, notando la molestia del comandante. Arcee le dio un pequeño codazo al hijo de su compañero, quien, al percatarse de la expresión del recién llegado, y junto a Smokescream se pusieron firmes. Soldados, ¿cuáles son sus nombres? Habló seriamente, y Arcee fue quien procedió a presentarlos, empezando por el más joven. Comandante, él es Jetfire, de los primeros cibertronianos nacidos después de la caída de nuestro planeta. Esto sorprendió a Ultra Magnus, pero no lo demostró abiertamente, permitiendo que la Fembot continuara con las presentaciones, señalando ahora al discípulo de nuestro protagonista. Él es Smokescream, antes parte de la guardia que cuidaba el salón de registros. Con esas palabras, la mirada de Ultra Magnus se centró en el símbolo en su hombro derecho, así que asintió, para finalmente llevar su atención al último cybertroniano presente, quien dio un paso al frente y extendió la mano derecha hacia el comandante. Es un placer, soy Megatronus Prime. Ante esta presentación, Ultra Magnus no pudo ocultar su genuina sorpresa, mirando a Arcee, quien asintió, así que con un tono más profesional estrechó la mano del exhumano. Es un placer, señor, lamento mi comportamiento, no imaginé que era un Prime. Se disculpó con genuino arrepentimiento y nuestro prota simplemente negó con la cabeza.
Descuida, me dijeron que también fuiste discípulo de mi maestro, Optimus. Ultra Magnus asintió. Eso nos hace compañeros. Reveló nuestro prota con una sonrisa antes de girarse para hablar con la base Omega 2. Windblade, estamos listos para regresar. No pasó mucho tiempo antes de que se generara un vórtice de energía, por lo que Ultra Magnus presionó un botón en su muñeca, y su nave desapareció. Eso fue genial, exclamó Jetfire mientras cruzaban el portal. Una vez en la base se puso al tanto a Ultra Magnus de la situación con la condición actual de Optimus y la locura de Megatron al destruir el cerrojo Omega. Es por eso que ahora nosotros nos encontramos en la recién estrenada Sala Médica, donde vemos a Optimus Prime. Cada centímetro de su cuerpo estaba roto y maltrecho, él mismo sabía que estaba demasiado dañado para ser reparado, ni siquiera Ratchet con los recursos actuales sería capaz de lograr tal hazaña. A su lado una intravenosa de Energon reponía el líquido vital que había perdido por los innumerables cortes y heridas, evidencia de haber sido alcanzado por la explosión del cerrojo Omega. Su respiración era débil y laboriosa, su chispa latía débilmente en su pecho. Él sabía que su hora había llegado, y lo peor es que no tenía intención de resistir. Estaba listo, pero antes de unirse a la Allspark debía hacer una última cosa, por lo que cuando sus ópticas se encendieron, soltó un gruñido debido a sus heridas, no reconociendo el lugar. ¿Dónde estoy?, cuestionó al aire con voz cansada. Optimus. Se escuchó la sorprendida voz de Lita a su costado, así que, girando levemente su cabeza, Optimus dio a la pequeña Fembot mirarlo con preocupación. Elita. Susurró, pero la chica lo interrumpió. Ahorra tus fuerzas, logramos traerte a la base Omega 2, enseguida llamaré a Ratchet. Le explicó lista para salir del lugar, pero antes de hacerlo Optimus dijo. Llama a todos. Ante la petición de su líder la Triple Changer solo asintió. Mini Time Skip. Tras unos pocos minutos todo el equipo Prime se encontraba reunido alrededor de su líder, tanto Cybertronianos como humanos, todos preocupados por esta reunión. Todos sabemos que ha llegado mi hora de volverme uno con la Allspark. Comenzó a hablar con voz cansada, aumentando la preocupación de todos. No hables así, Optimus, hallaremos la forma de curarte. Habló Ratchet siendo uno de los más afectados. Fue en ese momento que Smokescreen se le ocurrió una idea. Aún tenemos la forja, puedes usarlo para repararte. Esto regresó la esperanza a todos, pero un Optimus simplemente negó débilmente, cosa que nadie entendía. El poder de la forja no es ilimitado, y su energía ya ha comenzado a decaer. Explicó y todos intercambiaron una mirada, hasta que Miko habló. ¿Y eso qué importa? Solo necesitamos suficiente energía para ponerte en forma otra vez. La mayoría asintió de acuerdo, pero Ratchet, Ultra Magnus y nuestro prota sabían que tenía algo más en mente. Cualquiera que sea el poder restante, debe ser usado para reconstruir el cerrojo Omega, y así restaurar Cybertron. Todos se sorprendieron por estas palabras. Eso significa que el destino de nuestra especie es más importante que el de cualquiera de nosotros, incluyéndome. Preocupada Arcee comentó. Si bien es verdad, aún necesitamos un líder, te necesitamos. Muchos asintieron de acuerdo, los humanos ya llorando por lo que se avecinaba. Pero ya tienen un nuevo líder. Comentó haciendo que todos lo miraron interrogantes, mientras que él estaba mirando fijamente a Megatronus, quien estaba impactado. En mi Spark me parece que él está ante mí, justo ahora. Siguiendo su línea de visión, todos miraron a Megatronus. No puedes estar hablando en serio, yo apenas me convertí en un Prime. Le dijo, en su voz notándose claramente su estado emocional. Lo harás bien, Jack, yo confío en ti. Fueron sus últimas palabras mientras sus ópticas se apagaban, y una sonrisa serena se mostraba en su rostro. Fue en ese momento que los instrumentos de Ratchet dejaron de detectar los signos vitales de Optimus. No, por favor. Gritó nuestro prota, acercándose a él. Tienes que volver, te necesitamos, te necesito, por favor maestro, despierta. Se desplomó junto al cuerpo de su maestro, el dolor se apoderó de la chispa de todos los presentes, los humanos llorando abiertamente entre ellos. Por favor. Susurró Megatronus, todo el mundo sobresaltándose cuando las placas pectorales del Prime recién fallecido comenzaron a moverse y reacomodarse. Hubo un jadeo de asombro colectivo al ver una inmensa luz azul celeste bañando todo el lugar. Cuando la vista de todos logró recomponerse, su mirada quedó fijada en un objeto esférico que contenía un cristal azul sujetado por una estructura metálica dorada. La Matrix de liderazgo.
Susurraron algunos veteranos Autobots, observando el artefacto legendario flotar ante Megatronus, quien inconscientemente extendió una mano solo deteniéndose un instante antes de tocarla. Una parte de su chispa le decía que era el último regalo de Optimus. Sabiendo que ya no podía hacer nada más, se levantó dejando que la Matrix flotara a la altura de su pecho, abriendo sus propias placas pectorales. Tomó la Matrix con ambas manos y la acercó. Gracias, maestro, descansa en paz. Susurró mientras colocaba el dispositivo en su cámara de chispa, para posteriormente cerrar sus placas, mientras sentía el poder de la Matrix comenzar a recorrer todo su cuerpo, el cual reaccionó ante el incremento de poder, reconfigurándose para poder albergarlo, y mientras el cuerpo del exhumano evolucionaba, un tanto más atrás nosotros podemos ver una figura semi-espectral de Optimus dando una última sonrisa a su equipo, confiando que estarían en buenas manos. Fue entonces que se sobresaltó ligeramente al sentir una pequeña mano tomar la suya. Girándose se encontró con una figura femenina compuesta de energía semitransparente blanca, con un mensaje claro: era hora de irse, así que asintió levemente, desvaneciéndose en el aire con un último mensaje. Megatronus, sigue librando la batalla más noble, nos volveremos a ver, esta es solo otra transformación.